Bien, siguiendo con los mismos autores, vamos a trabajar los tipos de razonamiento matemático. Esto no quiere decir que sea la única forma ni el único tipo de razonamiento que encontremos. Es la forma en que lo tratan estos autores, Alexander y Coverley. Primero que nada, comenzamos con la definición de razonamiento, que es un proceso basado en la experiencia y en los principios que permite llegar a una conclusión. Cuando nosotros establecemos una conclusión a la cual hemos llegado, decimos que hemos realizado un razonamiento. Ahora, este razonamiento lo podemos hacer de distintos tipos, ¿sí? Los puede haber de distintos tipos. Uno es por intuición, ¿sí? Acá dice que es una súbita iluminación, es cuando por ejemplo en las caricaturas aparece reflejado como una lamparita que se enciende. Por ejemplo, viendo una ecuación podemos por intuición suponer que se resuelve de determinada forma, o cuando ya traído a un plano un poco más hogareño, digamos, puedo decir tengo una corazonada, ¿sí? Tengo la corazonada de que hoy va a salir tal número de la guiñela, así que voy y le juego, o alguna historia así. ¿Sí? La intuición es sin ningún razonamiento de tipo formal, ¿sí? Es algo completamente, justamente, intuitivo. Otro tipo de razonamiento que podemos encontrar es la inducción. Este tipo de razonamiento se ve, por ejemplo, cuando vemos que muchas veces ocurre algo, entonces concluimos que eso es una regularidad, que eso ocurre siempre. Por ejemplo, yo puedo ver que los días que hay mucha humedad y que hace calor, eh, puedo ver que después llueve. Entonces hace calor, hay humedad, llueve, hace calor, hay humedad, llueve. Entonces llego a la conclusión mediante inducción, luego de observar varios experimentos iguales, de que eh, cuando hace calor y llueve, cuando hace calor y hay humedad, entonces llueve, ¿sí? Pero eso es un razonamiento de tipo inductivo. O por ejemplo, puedo ver que siempre que tengo una determinada forma en una ecuación se resuelve de una determinada manera, lo veo en varios ejemplos y a partir de eso realizo, siempre que veo un ejemplo como ese, lo resuelvo de esa forma. En cambio, la deducción es el tipo de razonamiento que nosotros más vamos a utilizar en matemática, ¿sí? La matemática, el razonamiento que utiliza es por excelencia deductivo. Si bien la intuición y la inducción también se utilizan, la deducción es su razonamiento por excelencia. La deducción es el tipo de razonamiento en el que el conocimiento y la aceptación de suposiciones seleccionadas garantizan la veracidad de la conclusión particular. Esto es, yo parto de algo que sé o supongo, y a partir de ello deduzco otra cosa, ¿sí? A partir de ello llego a otra conclusión. Eh, por ejemplo, nosotros podemos, aquí dice, hay un ejemplo que está sacado del libro que nombrábamos anteriormente, y dice, si se aceptan como verdaderos los enunciados unidos, ¿qué debe concluir? Dice, si un estudiante juega en un equipo de básquetbol en la preparatoria de Rockville, entonces es un atleta talentoso. Todd juega en el equipo de básquetbol de la preparatoria de Rockville. Entonces, como conclusión, voy a obtener que Todd es un atleta talentoso. Fíjense que no necesariamente tenga que ser que la persona que juega en este equipo de baloncesto, de básquetbol, perdón, sea un atleta talentoso, sino que es una suposición que nosotros tenemos. Y a partir de ello, ¿sí? Llegamos a una conclusión. Aceptamos eso y junto con otra premisa llegamos a una conclusión.
Ese tipo de razonamiento aquí lo llaman ley de separación, nosotros comúnmente lo conocemos como ley de most ponens, pero bueno, eso no, es un tecnicismo, no tiene demasiada importancia el nombre. Sí, aquí la idea es, si nosotros sabemos que si ocurre P, entonces ocurre Q, y está ocurriendo P, por lo tanto, como conclusión llegamos a que por lo tanto ocurre Q. Esto es, ahí podemos ver que los tres puntitos significan por lo tanto. ¿Sí? Estos tres puntitos significan por lo tanto. Entonces, si ocurre P, entonces ocurre Q. Estando ocurriendo P, sabemos que ocurre Q. Ese es el tipo de razonamiento que veíamos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, dice, ¿es válido el siguiente razonamiento? Suponga que las premisas 1 y 2 son verdaderas. ¿Sí? Estas premisas, si está lloviendo, entonces Tim se quedará en casa. Está lloviendo, entonces como conclusión llegaremos a que Tim se quedará en casa. O sea, por lo tanto, Tim se quedará en casa. Ahora, si tenemos me pregunta también si es válido este argumento, este razonamiento. Si una persona vive en Londres, entonces vive en Inglaterra. William vive en Inglaterra, por lo tanto William vive en Londres. ¿Es válido este razonamiento? Y no, la verdad es que no, porque tranquilamente podría vivir en cualquier otra ciudad de Inglaterra y no vivir en Londres. Entonces, fíjense que aquí no se está cumpliendo el razonamiento como lo habíamos visto previamente, que decía si P entonces Q y ocurre P, entonces va a ocurrir Q. Acá la proposición P es que la persona viva en Londres, la proposición Q es que la persona viva en Inglaterra. Por lo tanto, aquí en el segundo renglón, en la segunda premisa, no tenemos P sino Q. Entonces no podemos asegurar que ocurra P. Esto es lo que vemos en esta diapositiva. El argumento válido es si P entonces Q y ocurre P, o sea, si yo sé que o supongo que la persona que juega en tal equipo es un jugador talentoso, si fulanito juega en tal equipo, entonces fulanito es un jugador talentoso. Ahora, si yo supongo que si se juega en tal equipo, entonces es un atleta talentoso, el hecho de que sea talentoso no significa que esa persona juegue en ese equipo. Puede ser talentoso y jugar en otro equipo. Muchas gracias, esto es todo.